Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Rockstars. Hoy tenemos como invitado a Eduardo James Tejerina. Eduardo es el fundador y presidente de la Escuela de Fútbol El Semillero, una institución sin fines de lucro establecida en Santa Cruz de la Sierra desde el año 2002. El objetivo principal del Semillero es la formación integral de niños y jóvenes mediante el fútbol, inculcando principios y valores que promueven tanto el desarrollo deportivo como personal. Bajo su liderazgo, la escuela ha logrado destacarse en el ámbito del fútbol formativo, promocionando a varios jugadores a equipos de la Liga Profesional Boliviana y participando en torneos internacionales. Además, ofrece becas a niños de escasos recursos, ayudándolos con equipamiento y apoyo logístico. Ha destinado la mitad de su patrimonio a esta noble causa, con la convicción de que el fútbol no solo es un deporte, sino una herramienta poderosa para cambiar vidas y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones. Bienvenido, Eduardo James, al podcast Rockstars. Bienvenido. Gracias por venir. No, gracias a vos, Javier, un gusto. Y bueno, estamos acá para compartir una charla entre amigos, ¿no? Así es, como hablábamos en la previa, una charla muy informal, un poco conocer tu historia y lo que venís haciendo. ¿Quién es Eduardo James y por qué haces lo que estás haciendo ahora? Buena pregunta. Eduardo James, bueno, soy una persona que me defino como, yo siempre de joven decía, soy un soñador, una persona que tiene una pasión por lo que hace. Y desde jovencito yo tuve esa pasión muy grande por el fútbol, por el deporte, que lo llegué a jugar en esa época, tengo 54 años, en la época de Santa Cruz, cuando se acababa en el segundo anillo, y había muchas canchas, ¿no? De hecho, en las calles jugábamos, ¿no? Entonces, esa pasión tan grande me nació de muy chico y bueno, la pude desarrollar a nivel universitario. No llegué a jugar profesional, que era mi sueño, pero ese sueño lo pude, y ahora lo he realizado, me siento realizado, que gracias a esa pasión y a la Escuela de Fútbol del Semillero, que después abrimos hace ya 22 años, pudimos dar la posibilidad que muchos jóvenes cumplan el sueño que yo no pude cumplir, ¿no? Y contame de tu niñez, ¿en qué barrio vivías? Bueno, me cambié porque en esa época mi familia es chaqueña, del Chaco, la familia de padres de Tarija, James Lema, y mi madre Tejerina Castillo, venían del Chaco. Ellas son de Yacuiba, mi abuelo era de Villamonte, ellos vinieron, ella jovencita, yo nací acá, y vivíamos por la calle Sucre, que ahora es la Melchor Pinto, ¿no? Y en la zona esa de la 8ª división, en la calle Puerto Suárez. Entonces, cuando yo nací, éramos vecinos con la familia de Milton Melgar. De hecho, estábamos ahí en la calle Charcas, ¿no? Cercano a la familia tuya, que justo conversábamos antes de nuestro amigo Tucha Taylor, gran jugador, gran referente del fútbol. Y yo en realidad nací ahí en la Charcas. Después nos trasladamos a la Sucre, a la Puerto Suárez, y después nos vinimos ya a nuestra casa de mi madre, que era por la avenida Piraí. Pero mi vida, mi niñez la desarrollé en esa zona, que la verdad es una zona muy bonita, una zona muy futbolera, conocida como la Máquina Vieja, ¿no? Y yo ya estaba en el Colegio La Salle, entonces, y La Salle siempre ha tenido, en esa época éramos solo varones, teníamos un montón de canchas y jugábamos, pues, es lo que muchos me preguntan, ¿por qué antes salían jugadores? Porque la práctica hace al maestro. Después del último bocado salíamos a la calle a jugar descalzo, patapila, y eran hasta la noche. De hecho, metían ya a hacer tarea, a bañarse y a dormir, ¿no? Pero era, de verdad que era una práctica de muchas horas al día, ¿no? Sí, había una cancha más por cada barrio, ¿no? O sea, cada 2 o 3 cuadras había una cancha. Totalmente, y por último hasta los canchones servían pues para jugar, ¿no? Había varios vecinos que les gustaba el fútbol y que daban esa facilidad, ¿no? Entonces, de verdad que Santa Cruz, por eso es que salían tantos jugadores que han sido grandes jugadores en su época, ¿no? ¿Y de ahí qué estudiaste en el Colegio La Salle? ¿De ahí saliste de Sí, salgo el año 87 de una generación muy buena, la verdad que mis compañeros son como hermanos, hemos estado juntos 12 años, que hasta ahora mantenemos esa amistad, esa relación. Y de ahí mi madre tenía ella ya habíamos conversado, teníamos decidido que yo me vaya a estudiar afuera. En principio mi tía vivía en la frontera, mi tío Luis Sirvián, él era gerente de Yabó, tenía ya todo listo para irme a Argentina, a Córdoba. Es más, tenía ya hasta el espacio asegurado. Y ellos en esa época vienen a La Salle, mejor dicho, la gente del Tecnológico de Monterrey, de México. Y vienen y nos avisan de que iban a hacer las pruebas, un examen, porque es todo examen de admisión. Y
yo voy, la verdad que vamos todos. ¿Por qué? Porque era en los Tajivos, esa época había, me acuerdo, en la Miss América, alguna elección de una Miss, estaba Chayanne, creo. O sea, fuimos más por no pasar clase, la verdad, la mayoría. Y yo, en realidad, yo sí, no, nadie había preparado porque fue de sorpresa, nos avisaron ese mismo día. Entonces, el examen lo dimos con conocimiento que teníamos. Yo lo di, mi madre cuando llega ya había ido a Argentina justo a hacer los arreglos para que ya yo me vaya saliendo de bachiller, que faltaba un par de meses. Y ella se entera por el periódico, es más, yo ni le había comentado y me dice, habían venido del Tecnológico Monterrey, bueno, a tu colegio, me dice, ¿diste el examen? Y le digo, ¿y cómo te fue? No sé, le digo. Y después a los meses, en esa época, pues estaba hablando, no había internet, no había nada, era por carta, no llegan las cartas, las respuestas de los exámenes, ¿no? De mi promoción, que éramos, me acuerdo, 73, que salimos al final bachilleres, muy poco aprobamos el examen, creo que 3 o 4. Y justo cuando me dan el sobre aprobado, karate, yo me alegré, pero dije, bueno, era una alegría que yo decía, ya estaba todo hecho para irme a Argentina. Y mi madre, cuando le llevo la noticia, me dice, ¿te animás a irte a México? Me animo, pues depende de usted, porque ella era la que me iba a hacer el pago de la universidad, pues, ¿no? Entonces así fue, me fui a estudiar al Tecnológico de Monterrey, que la verdad que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. De hecho, está en el ranking número 28, por encima de varias Ivy League, ¿no? De universidades más prestigiosas, más con mayor presupuesto de Estados Unidos y de Europa. Y ahí tuve una generación, la verdad que una muy buena formación, y compartimos, ¿no?, con grandes amigos que ahora son empresarios exitosos de los más grandes del país, como Marito Anglaril de Avícola Sofía, que ahora es Sofía, Jimena Pará de Chiquipaz de Farmacor, que acaban de ser reconocidas como la mejor empresaria de Merco, Antonio Vicente, famosa, Fideo famosa, los Maracembao, bueno, mucha gente muy, muy destacada. Y mientras estudiaba, yo jugaba fútbol, porque me había llevado esa pasión. Yo había jugado acá a nivel interbarrio, jugué en Tawichi, jugué en San Martín, un club tradicional ahí de la zona ya cuando nos trasladamos por la avenida Piraí, el Club San Martín, ¿no? La Enrique Bujol. Y después en México ya seguía jugando, pero a nivel universitario. Es bueno mencionar de que en México es muy competitivo, incluso más que Estados Unidos en esa época, ¿no? El fútbol, el soccer que le llaman los gringos, el fútbol en Estados Unidos también tiene mucho béisbol, le gusta mucho el fútbol americano. Y ellos tenían el TEC de Monterrey, tenían mucho desarrollo. De hecho, tenían el estadio donde jugaba el Club Rayado, el Club Monterrey, y jugaban en el estadio de nuestra universidad. Había un domo acuático, había los campos de Escamilla, que eran 20 hectáreas de puro campo deportivo. Entonces yo tuve esa bendición de poder jugar en el representativo, los Borregos Salvajes. Jugábamos éramos 115 bolivianos, de los cuales éramos unos 15 cruceños. Hicimos una selección de fútbol y fuimos campeones entre más de 30,000 alumnos, y de todo México, habían de otros países, de Honduras, de Guatemala, de Panamá, de Venezuela, de Salvador. Y fuimos campeones 2, 3 años seguidos. Yo fui justamente goleador, pero ya a nivel amateur, pero universitario. Entonces termino el ingeniero industrial y de sistema, me quedo un año más, hice un diplomado en control de calidad. Me toca volver, ¿no? Y ya cuando vine a Santa Cruz, al tiempito, ni 2, 3 meses, entré a trabajar al Banco Santa Cruz, donde también el Banco Santa Cruz era parte de la Liga Bancaria y era un entrenador, pues, protagonista de la Liga Bancaria. Tienen una cancha, creo, ¿no? Te digo, una cancha también de... En realidad era una cancha municipal, la cancha Bancruz de Hamacas, donde nosotros, por eso en ese interín yo trabajo 8 años y medio en el banco, y jugaba la Liga Bancaria, y muchos jugadores, de hecho, después, ahora que hice la historia de nuestro querido Club Bancruz Piraí, porque hay que precisar fecha, el Banco Santa Cruz se crea el 24 de septiembre del año 66, ¿no? Ya no existe, ¿no? Ya ahora forma parte del Banco Mercantil Santa Cruz, pero el Banco Santa Cruz tuvo más de 60, 70 años. Y el Banco Santa Cruz tenía el equipo del banco, participaba en la Liga Bancaria, y en esa época había una práctica que me parece muy buena. Contrataban a jóvenes talentos para reforzar el equipo del banco. De hecho, Jesús Reinaldo Orán, goleador de la calle de Tucho Antelo, tío Julio, que fue después jugador de selección, jugó primero en Real, en Bolívar, en Toluca, en México. Yo cuando estudiaba allá lo tenía como referente, fue goleador en México. Jugaba en el equipo de Bancruz. Trataron de ser mensajero, de cajero, ¿no? Puestos así para que mientras antes de que él debute. Entonces, y así después me tocó como compañeros en Bancruz a gente como Gumercindo Rueda, que hizo el gol más lindo del clásico un año.
como Camba Cabrera, Hugo Cuellar, gente que, Omar Monasterio, Los Velarde, William Arias, un lateral izquierdo de esos tremendos de la época de Oriente, de la época dorada de Oriente. Entonces en el Banco Santa Cruz teníamos compañeros ahí, colegas de un nivel profesional. Entonces yo quedé con esa, lo seguía como alimentando esa pasión. Y en la crisis del 2001-2002, me quedo fuera ya sin trabajo porque el banco se achica de 1.300 trabajadores, terminan en 300. Eso fue por la fusión. Nos toca la fusión todavía, perdón, la compra del Santander Central Hispano, el grupo Santander Español compra el Banco Santa Cruz, y nosotros de tener 1.300 funcionarios a nivel nacional, además teníamos agencia en Miami, en Panamá, empieza a achicarse porque los españoles se dieron cuenta rápido de que ellos no querían. En realidad el que iba a comprar, el que compra el Banco Santander era el Central Hispano, y eso es absorbido por el Santander, y el Santander quería ese rápido bonito. Entonces ellos hacen todo para achicarse, más venden muchos activos, muchos, la verdad, precios muy, muy bajos, y ellos terminan. A mí me toca todavía con ellos antes de que ellos se vayan, entonces se achica. Y de ahí pues que yo me quedo ya fuera laboralmente después de haber tenido un buen pasar económico, de haber tenido cargos gerenciales, me toca quedar fuera. ¿Qué edad tenías ahí? Joven, pues en 2000 tenía 30 años, 31 años, jovencito. Yo había empezado a los 23, 24 y tuve 8 años y medio, tenía 31 para 32, 31 y medio. Y ahí mucha gente migró para España, para Estados Unidos. Mi hermano, de hecho, se fue para allá. Y mi esposa me dice, yo daba cátedra, ¿no?, en la Católica, en la TEDSA, daba la materia justo de investigación de mercado, de emprendedurismo, creación de empresas. Y mi esposa es la que me dice, ¿y por qué no haces algo con el fútbol? Porque no encontraba uno trabajo, uno mandaba currículum a muchos lugares y no había, era una crisis muy dura. Entonces mi esposa me dice, Carola Monasterio, que es mi esposa, sabiendo, conocedora de mi gran pasión, me dice, ¿por qué no haces algo con el fútbol? Claro, ella ya teníamos nuestro primer hijo Matías, que estaba de 2 añitos, y yo tenía la cancha de minifútbol. Yo había comprado, gracias a Dios, por mi buenos ingresos económicos del banco, habíamos comprado un terreno en Isla. Teníamos una cancha de minifútbol donde iban a jugar amigos como Marciano Saldía, Celio Alves, gente del fútbol. Y ahí mi hijo empezó por los primeros pasos, que camina muy rápido. Lo llevábamos a una guardería ahí por el centro, por la Barba, y pasábamos y él veía a los niños y él quería jugar fútbol de niño, además lo hacía. Entonces mi esposa se le quedó eso, y cuando ya yo estuve fuera del banco me dice, ¿por qué no haces algo con el fútbol? Soy nervioso, no me veo como entrenador. Y además no había, la escuela de entrenadores estaba, creo, por empezar la primera escuela de entrenadores de la liga de esa época. Y ella me dice, no, hagamos una escuela de fútbol. O sea, ella tenía clara. Y así fue. Entonces empecé, yo me metí, como yo daba justo la materia, pedí permiso en la UTEPSA, que agradecer al rector de ese entonces, Javier Peralta, a Meran Hari, el dueño, y yo le dije, voy a hacer una investigación real, no voy a hacer un proyecto de una escuela de fútbol. Entonces quiero ver si me autorizan para hacerlo con mi alumno. Claro, ese es mejor, porque no hay un tema a veces inventado, mejor si es algo real. Entonces lo hicimos, y de hecho mando saludos a mis alumnos que fueron parte de esto, ¿no?, de ese proyecto. Hicimos una investigación de mercado, calculamos el tamaño de la muestra N, eran 480 encuestas, donde en los colegios populares, Dandeco, conseguí la base de datos, y así fue, talón, planta, punta. Hicimos la investigación y bueno, la respuesta fue contundente, ¿no? ¿Qué expectativa? En esa época solo había una escuela de fútbol, era la Tahuiche Aguilera, y entonces fuimos los pioneros del boom de escuela de fútbol, de hecho, el Semillero, y por eso es que tiene tanta trayectoria. Es uno de los 5 procesos en 100 años de fútbol boliviano, que justo el próximo año cumple la federación 100 años. Han habido 5 procesos, o sea, nos alcanza luego de la mano. Primero fue de un alemán boliviano, Enrique Chamba. Segundo fue de la Tahuiche Aguilera. El tercero fue el Universidad Proceso Corto, es el mejor dirigente del fútbol boliviano, el doctor Edgar Peña. Y el cuarto fue el Semillero, y el quinto es Rubin. Y hay otros que van a hacer procesos de unos 4 años más cuando cumplan los 10 años. Porque un proceso no es matemático, pero por lo menos tiene que tener 10 años. O sea, quiere decir agarrar niños de 9, 10 años y llevarlos hasta la división profesional. Cuando por estadística se sabe que muy pocos llegan, dicen uno de 100 a nivel internacional, aquí debe ser mucho menos. Entonces, así fue que empezamos el Semillero hace ya 22 años, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales retos y desafíos del Semillero en estos 20 años? Wow, no, la verdad que han sido muchos, ¿no? Como todos. Nosotros ahí yo utilicé una estrategia que, de hecho, dicen, contaste un secreto, y digo que no,
porque en realidad todo, la cuestión es hacerlo. Porque como dice, el papel aguanta todo, todos podemos tener ideas, pero lo hicimos fue, de acuerdo, tengo que también recordar a Martín Gache, un amigo que paz descanse, un amigo argentino creativo, muy capo, que había trabajado en Coca-Cola Company, en IBM, en muchas empresas grandes en su país, en Argentina, y él radicaba acá, y él me dice, hace las preguntas concretas, me dice, te estás dando cuenta que vas a competir con una academia que tiene fama mundial, vos no sos conocido, no jugaste profesional, no sos un exjugador, no tenés una fama que te avale, entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu estrategia? Y nosotros los ingenieros industriales, formados en calidad, tenemos mejor dicho, una estrategia, el famoso Michael Porter, ventaja competitiva, estrategia competitiva, ventaja competitiva de las naciones. Entonces dicen que para diferenciarte, vos podés usar tres maneras. Por calidad, por precio o por hacer algo diferente, ¿no? Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer algo diferente. Y en realidad, ¿qué hicimos? Fue una estrategia que nos funcionó. En la investigación que hicimos de mercado, en las encuestas, en los padres, que nos decían que querían una escuela de fútbol con seguridad, cerrada, una cancha con buen campo, con buenos profesionales, con pedagogía, donde no se lo maltrate al niño innecesariamente. Y yo, como siempre he tenido esa pasión siempre encendida de pensar como niño, ¿qué quiere el niño? Jugar en su estadio, lo conseguían, viajar, lo primero que hicimos. Entonces, usamos una estrategia que nos funcionó muy bien, que fue contratar a exjugadores famosos. De hecho, era una constelación de estrellas, el semillero, ¿no? No había todavía ni Facebook ni nada, pero tras que ahora el Facebook, había un Facebook que decía una página aquí no estuvo del semillero. ¿Por qué? Porque estábamos en la zona norte, en la zona de mayor desarrollo económico-social, y contratamos a grandes figuras, ¿no? Como el final Erwin Frey, Oscar Ramírez, Marciano Saldía, el mejor lateral izquierdo de su época, Celio Alves, Turco Vará, Mauro Blanco, Adolfo Flores. Entonces teníamos realmente una constelación de futbolistas. ¿No eran los entrenadores aquí que... Eran los entrenadores. Entonces, y usamos eso, ¿por qué? Porque sabíamos de que iba a dar resultados. Entonces, los padres, ¿cómo no van a confiar en tremendos cracks? Eran los talentos, ¿no? Que acababan de dejar el fútbol y que ya habían estudiado. Oh, no eran empíricos, eran profesionales que habían estudiado en la escuela, justamente la primera o segunda generación, que estaba Carlos Aragonés, que creo que estaba Chantelo. Entonces, esa generación nosotros utilizamos, nos apoyamos en eso y no hubo un buen resultado. Y otra clave del éxito del semillero fue, hablando, que me hacían la pregunta, los desafíos, y después vamos yo no lo veo siempre como el FODA, ¿no? Son las cosas por mejorar. Yo lo veo como, puede ser amenaza, puede ser, alguno lo ve como tropiezo, es como decía Tomás Alva Edison, no son fracasos, son intentos, ¿no? Nosotros tuvimos, por supuesto, y ahí vamos a ir ahora, pero el semillero siempre se ha nutrido de una filosofía basada en valores. Nosotros, sin echar tierra a nadie como formadores, tenemos una premisa de que no podéis vos como formador hacer trampa bajando edades, ganar a cualquier precio, porque vos como padre o como formador, ¿cómo le vas a exigir que uno de los grandes problemas del fútbol boliviano es la indisciplina, la falta de profesionalismo? Si vos como formador le estás enseñando a hacer trampa bajando la edad, no tenés moral, no tenés cara. El mejor dice que la palabra te enseña, pero el ejemplo arrasa. O sea, con el ejemplo que se enseña, no es con la palabra. Entonces nosotros, sin falsa modestia, sentamos, hay tres cosas que son innegociables con nuestros entrenadores, nuestro staff, que son la honestidad, ser proactivo y la solidaridad al servicio. Entonces, el semillero nace con un trabajo de mucho amor, de mucho cariño. Trabajamos 6 meses, aparte de la investigación de mercado, definimos el nombre que también está oportuno del semillero, es una palabra genérica, ¿no? De la cantera, del semillero, donde salen los talentos. Puede dar a mi esposa los colores dorado, blanco y azul, que en realidad es dorado, pero el dorado no es natural, entonces usamos el amarillo, que representa el sol, la abundancia, lo más lindo, ¿no? Que hay, el blanco, la pureza, y el azul, el conservadurismo, la seriedad, la responsabilidad. Entonces el semillero nace el 10 de octubre del año 2002, que justo en pocos días cumplimos nuestro 22 aniversario. Y al año siguiente, por cosas nos piden, los jugadores del Banco Santa Cruz, el banco estaba cada vez venido menos, y los jugadores de Bancruz, que ya habían inscrito, los trabajadores del banco y se habían inscrito en ascenso, había subido de tercera, segunda, primera ascenso, y los mismos jugadores se hacen cargo, porque ya no había muchos trabajadores, no había muchos aportes. Entonces me vienen, me hablan, me piden permiso, y yo pagaba el mantenimiento de la cancha, además había hecho un convenio de 5 años,
Tuvimos un pozo de agua, unos bebederos, unos baños, caminador. Entonces, nosotros manteníamos esa cancha y tenían un contrato por 5 años que en esa época era una cancha municipal que el Club Van Cruz de Trabajadores tenía un comodato por 30 años. Entonces, vienen los jugadores, entre ellos gente muy conocida que luego han sido dirigentes como Alfredito Schwartz, secretario general de Blooming, Juanchi Daza, Alejandro Castedo, el dueño de Hering Store, Alejandro Castedo Cusiorti, o sea, gente notable que eran jugadores jóvenes en su momento, y ellos toman la rienda del Club Van Cruz y le aumentan el piraíso. Y ellos tienen, ¿por qué? Dos nombres compuestos que son simbólicos. Van Cruz es el Banco Santa Cruz, para los que no saben, las nuevas generaciones, fue que generó el desarrollo, parte del desarrollo de nuestra región, porque el Banco Santa Cruz son los que dan los créditos al sector agropecuario, agroindustrial, y los líderes de ese entonces que eran, yo tuve la bendición de trabajar, conocerlos y aprender de ellos como líder pareja, como Jorge Velasco, como Jorge Parada, ¿no? Orlando Suárez, eran gente visionaria. Entonces ellos, junto con el Comité de Obras Públicas, Cotas, Crece, Guapac, son los que generan las condiciones del desarrollo de Santa Cruz. Entonces el Banco Santa Cruz, Bancruz y Piraí, que es la que da origen a la tercera traslación y a donde está sentada nuestra ciudad. Entonces un nombre de verdad importante. Y Bancruz, vale decir, que así como el banco fue creado en el 66, el Club Bancruz lo crea en el 74. Justo está cumpliendo 50 años, el 24 de septiembre acaba de cumplir 50 años el Club Bancruz, que nace primero como algo sociocultural de los trabajadores, pero el año 94, hace 30 años, justo este año, se inscribe en la ACF. Y se inscribe al principio primero empieza como una escuela y después ya se lo inscribe como un club para los hijos de los trabajadores del banco. Y ahí en la zona norte es que ese club empieza a ascender de tercera a segunda, primera, porque era un club con buenos jugadores. Y del año 2005 vienen y me buscan estos jóvenes y me dicen que ellos querían, es más, hacen un cóctel, querían subirlo a la liga en 5 años, con mucha ímpetu, muchas ganas. Y al poco tiempo, la verdad que veo que se dieron cuenta que eran jóvenes, pero que todavía no tenían ingresos. Entonces, vienen y me dicen que no habían hecho nada de lo que querían, solamente lo mantuvieron y me pedían si, o sea, pocas palabras me lo devolvían a los trabajadores del banco. Entonces yo pido a los directivos todavía que habían, ya cada vez menos, y hay un acta donde se defina el Club Bancruz pasaba a ser de control de la Escuela de Fútbol del Centro. Entonces así fue el año 94, perdón, el 2005, 2004, 2002 nace el semillero, 2004 ya nosotros tomamos, son dos clubes, son dos personerías jurídicas distintas, la Escuela de Fútbol del Semillero y el Club Bancruz Piraí. Por eso es que Bancruz es más antiguo, ¿no? Entonces, y bueno, la historia tan linda y con tantas también vicisitudes, tantas dificultades que siempre se tienen, se viven, ¿no? En la vida, porque si no, nada es perfecto, ¿no? Pero a mí me gusta destacar y recordar lo bueno. El año 2005 hicimos, el 2003, al año que empezamos, Oscar Ramírez, me acuerdo, gran entrenador, amigo, tantos años, uno de los técnicos más exitosos en toda la historia del semillero. Bueno, me dice, oye, vamos a escribir en ACF a los que pasen, porque no había, estábamos a poco tiempo de escribir, y así fue. El primer año escribimos lo que pudimos. El segundo año, 2004, ya con los chicos trabajamos, esos chicos de nivel inicial, los trabajamos, fuimos a Orán, a Salta. El primer día llevamos 2 flotas, 3 categorías. Siempre pensamos en grande, siempre voy a hacer las cosas grandes, pero con planificación, con anticipación. Fuimos y llegamos a semifinales, no ganamos ninguna, pero ya fue ese viaje. Yo ya había investigado cuál era la importancia de viajar a torneos internacionales. Viaje a torneos internacionales, un partido internacional es como jugar 30 partidos local. El niño, el joven, crece de una manera increíble, más aquí en los países que tenemos las dos potencias, Brasil y Argentina. Entonces, ya habíamos definido un norte, una hoja de ruta, y en 2004, perdón, salimos campeones en 2 categorías. Apenas teníamos 3 y en 2 ya salimos campeones. Y eso era un logro grande que no buscábamos nosotros. Pero se dio, ¿por qué? Porque teníamos ya un buen trabajo, buenos entrenadores, fuimos campeones en la sub-13 con el profe Johnny Justiniano y una camada espectacular con Reyes Antelo, Diego Bejarano, una generación espectacular. Y la sub-15 al mando de Oscar Ramírez, donde ya disputaba Sebastián Molina, Guido Vaca, Orito González, Edwin Cano, una generación buenísima. Y esa generación, al año siguiente, en 2005, ahí sí fue una locura, que según lo que yo tengo información, nadie lo ha vuelto a hacer hasta ahora. Estoy hablando hace casi 20 años. El semillero hizo algo que nadie en Sudamérica, a nivel de formativa, a nivel de divisiones menores, ha hecho. Fue contratar un charter a Tito Agún, el ex de hoy Aéreo Boliviano,
le pagamos los casi $100,000, $90,000, hicimos rifas, kermeses. Muchos dirán sí, porque eran con plata, ¿no? De los 60 había 30 que podían y 60 no podían. Entonces hicimos actividades benéficas, rifas, kermeses, premier de cine, para aumentar los recursos. Era un presupuesto importante, porque a La Serena, Chile, va vía Santiago. Entonces nosotros contratamos un charter que nos llevó directo. Ni Boca Juniors, ni River Plate, ni Santos, ni Flamengo en divisiones menores, nadie ha hecho de eso de contratar un avión de 150 pasajeros. No sé si en Europa hay registro, en Estados Unidos, que hay más poder económico. Entonces ahí el semillero, como se dice, tiró la casa por la ventana. Fue una cosa, una locura. Los chilenos pensaban que éramos millonarios. Hacemos recibimiento, nos llevan al consejo, salimos en la portada del periódico La Portada, los de Rancagua nos llevan una conservadora así del mejor salmón que tienen los chilenos. Entonces, y llegamos a 2 semifinales. Qué lástima, no traímos los títulos, cosas de la experiencia que todavía tenían que ir ganando. Entonces, esas fueron la primera logro, digamos, conquista. Y un poco los sinsabores siempre hay, ¿no? En 2005, después de haber llegado con tremendo batacazo, de haber llevado un charter a La Serena, y ni a los 6 meses llegamos, y volvimos a otro torneo, a la Copa Brasil, un torneo donde estaban los mejores clubes, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Inter, estaban ahí compitiendo, y nos consiguieron un convite, nos hizo recibir una invitación, y fuimos. Y por gracias a un amigo, Juan Veiga, que tengo que agradecer y siempre recordar con cariño, fuimos, y en esa tomamos la batuta, y la sub-15, una sola categoría que estaban los hijos de Ricky Tarabillo, nieto de la Gloria, que nos ayuda muchísimo. Hicimos en La Paz una cena ahí con las 15, de Cire Durán, que es el que estaba justamente en su reinado. Y hicimos actividades y volvimos a ir, porque allá en Brasil te pagan todo. Normalmente un torneo de esos de competitivo serio, pero teníamos que pagar los pasajes. Entonces fuimos y no nos fue muy bien en lo deportivo. Otra experiencia, esa generación muy ganando, como se dice, niña. Y esa generación fue la que nos dio las alegrías más grandes. La 90, 91, que de ahí llegaron 9 a la liga. Cuando hablábamos por estadística, llegan muy poco, casi la mitad del equipo llegó al fútbol profesional. Entre ellos, los más destacados fue Sebastián Molina, Vicky Cabrera, que era el zurdo de una técnica increíble, Fernando Peña, Rey Antelo, Pedro López, Diego Bejarano, Diego Rivero, Ricardo Bejarano, una generación fantástica. Esa generación es la que asciende a la A, el año 2007, de una manera prácticamente invicta. Fuimos campeones de la B con una categoría que es la segunda división regional, que es sub-26, y nosotros con chicos de 17 años. ¿Cómo se llama el equipo en la C? Cruz. Tenemos los dos equipos. Como escuela estamos, que ahora vamos a ir a eso, la CEFI, el Semillero, y tenemos dos clubes, Club Deportivo Bancruz Piraí y Club Deportivo El Semillero. Entonces, que la primera... Estamos en la B, ese año, en 2007, subimos a la A. O sea, estuvimos en la A, le ganamos un invicto a Destroyer, jugamos contra equipos de la liga que habían caído a la A en esa época, Real Santa Cruz, Guavirá, Destroyer. ¿Copa Simón Bolívar no había? Había, pero la A tenía que ser, y el campeón en esa época, solo el campeón que su campeón de la A fue el Copa Simón Bolívar o el Nacional B. Pero estuvimos ahí, hicimos 2 años, estuvimos en la A. Y en 2008 fuimos campeones de la Copa Rosario, en la Copa Renato Cesarini, en la Copa Rosario en Argentina. La escuela Renato Cesarini es la escuela de mayor trayectoria en Argentina, de donde salió Mascherano, de Michele y de Pietro. Tienen 55 canchas de fútbol. Es un predio fantástico. Y nosotros íbamos como invitados, donde estaba Quilmes, News Old Boys, Rosario, equipo grande, independiente. Y estábamos, no, era el Patito Feo. Yo no pude ir por tema de trabajo. En esa época ya estaba trabajando en Petrobras después de la crisis que se dio para poder empezar el semillero. Me llaman de Petrobras, un trabajo muy bueno. Entonces no pude ir, pero la alegría que tuvimos fue muy grande, porque después de ser el invitado, como se dice Piedra, nos llevamos todos, fuimos campeón, fair play, goleador, valla menos vencida, todos los premios. ¿Por qué? Porque era la generación que ya venía con 7 torneos internacionales, había ido a La Serena, antes ahora La Serena, Copa Brasil, Copa Uruguay. Entonces, esa fue yo creo, la clave del éxito, ¿no? Para que esa generación tenga tanto éxito. Eduardo, ¿y cómo se estructura el semillero? ¿Qué categorías hay? ¿Cómo puede egresar? ¿Desde qué edad ustedes reciben, por ejemplo, niños? ¿Cuál es la edad ideal? ¿Cuál es la experiencia que tienen? Bueno, por pedagogía, ¿no? Eso es algo que incluso hemos traído gente de Europa. Nosotros hemos sido, creo, la única escuela, la primera en realidad, que trajo a David Etibaldi. David Etibaldi era el coordinador de la Juventus de Turín. Él fue formador de Marquisio, Jovinko, grandes jugadores. Y fue gracias a 3 entrenadores europeos que vinieron a través de Sponsor Frontier, que era Francesco Fuggino,
Marc Pujol, Yannick Almayrak, que ellos eran amigos de David Etibaldi. Entonces era la Fundación Chocolate Ferraro en la que los trae, pero nosotros hacemos la estadía todo acá y hacemos un curso espectacular de justamente esa formación de formadores y de desarrollo de alfabetización motora. Entonces nosotros tenemos, y te respondo la pregunta con esta explicación metodológica. Hay 3 etapas muy marcadas. De los 4, la idea para empezar, pueden algunos empezar de los 2 y medio, 3 años, hay. Es tipo guardería, donde los niños se divierten, donde más van a desarrollarse motrizmente. Pero de los 4 a los 10 años, nosotros tenemos esa etapa marcada como jugar para aprender. La palabra clave, juego, lúdico, sin exigencia de resultados. Y desarrollo de motricidad, multilateralidad, de control del cuerpo, después el elemento del balón y después al rival. Y el énfasis, juego, desarrollo de la técnica, valores. De 4 a 10 años, jugar para aprender. De los 11 a los 15 se invierte, aprender para jugar. Ahí entra táctica, posicionamiento, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-3-2, lo que sea. Y manejar más de una posición. De hecho, la primera edad de oro es entre 9 y 10 años, donde el niño empieza a descubrir su puesto. Y dice, no, pero quiere ser arquero y mañana quiere ser de defensa o delantero. Déjalo. Es más, el fútbol ahora que se juega de una manera donde el jugador ya no es como que era antes, que se compraba un terrenito y ahí se quedaba. No, jugador de fútbol total de Rinus Michel de la Holanda del 70. Entonces el jugador de ahora tiene que ser polifuncional y mejor si maneja 2 3 puestos, porque va a poder tener más variantes. Entonces, y después de los 16 recién entra a jugar para ganar. Recién ahí entra la exigencia de resultados, el perfeccionamiento, el desarrollo ya físico. Y acá estamos al revés. Aquí los niños de 5 o 6 años, los padres apuestan, los niños pagan para llevarlos de refuerzo. O sea, estamos todos al revés. Por eso es que estamos estancados. Metodológicamente el juego de no está atrasado hace unos 30, 40 años. ¿Qué pasa con las divisiones menores de los equipos de fútbol? ¿No cumple su función al final? O sea, ¿cuál es la...? Buena pregunta. Lo que pasa es que te decía los procesos. Solo te incluí uno de los 5 o 6 clubes que hay profesionales, entre comillas, que deberían ser profesionales porque la licencia de la Conmebol, para estar en la primera división, tendrían que cumplir ciertos requisitos, como son tener infraestructura, tener estado auditado, tener divisiones menores, tener fútbol femenino, todo. Y eso no se cumple. Si vamos a ser estrictos a la palabra, habrán de los 16 clubes, habrán 6, y creo que estamos siendo generosos profesionales, los demás no lo son. Entonces, la mayoría de los clubes, sí, es más, una pregunta fácil. Sacarlo Lumen, que es el único club que viaja a torneos internacionales, los otros no viajan. Ahorita una vez fue con el actual, justamente cuando estaba en menores, Joaquín Monasterio, que estuvo en New South Wales, y él hizo la gestión por Argentina. Real Santa Cruz alguna vez fue, creo que ahora otra vez está volviendo a ir. Pero los otros clubes no viajan ni al Cotope, ni al Corojo, perdón, o sea, no salen, solo van aquí o a nivel nacional. Entonces, ¿por qué? Y hablamos al comienzo de que un torneo internacional le da pues mucha experiencia. Porque la Academia de Tahuichi y el Semillero sacan jugadores porque viajan todos los años. Estos jugadores tienen un viaje, un recorrido, y ese torneo internacional llegan acá como si hubieran ganado 2 o 3 años, ¿no? Entonces, los clubes en divisiones menores lo ven como un gasto, no lo ven como lo que es, como una inversión. ¿Por qué Boca Juniors, con todo lo que puede estar ahora pasando, con su actual dirigencia, River Plate y Boca venden por cientos de millones de dólares? ¿No? Lo mismo los clubes brasileños, son fábricas de jugadores. Entonces vos no podés exigir o pretender, los clubes son cortoplacistas, todo el mundo entra y cree que quiere ser campeón, y campeón es uno. Y con la desventaja de la altura, que es un tema que la misma gente, un fisiatra, lo digo Claudio, un fisiatra español, es una desventaja brutal. Ahí se viola el fair play, no hay juego limpio. Entonces, aquí encima de eso, ¿cuántos clubes tienen, títulos tienen los clubes cruceños? 5, 4, 5, 5 y 1 después hoy, y para de contar. Mientras que los clubes de la altura tienen el 82% en los títulos. Entonces, ellos están en un círculo virtuoso, el más lleva al más, y acá estamos en un círculo vicioso. Los clubes de altura, con clubes, incluso como Real Potosí de San José, con deuda de 8 meses, con presupuestos más bajos, con jugadores más viejos, son campeones. Mientras que los clubes acá, con jugadores que son los formadores, el 70% de los jugadores de la liga salen de acá de Santa Cruz, no pueden competir porque es con una simetría, lo dijo Claudio, el fisiatra, es como jugar 7 contra 11. Entonces, eso explica también, pero hay falta de visión, porque los dirigentes, viene la palabra dirigir, liderar, guiar. Entonces, aquí son cortoplacistas, quieren entrar, ofrecen algo que luego no cumplen y al final no salen ni campeones y están endeudados. Hablabas mucho de la cantidad de profesionales que han traído acá para el semillero, y me surge la consulta.
¿Cómo se financia el semillero con tanto? Buena pregunta. En realidad llevo mal contado $500,000 en mi patrimonio personal. Lo que te decía antes de empezar, el terreno que tenía una cancha de minifútbol de casi 1.000 metros, tuve que venderlo. Y yo, gracias a Dios, siempre he sido bendecido en buenos trabajos, cargos gerenciales, los 8 años y poco en Santa Cruz, 6 años en Petrobras, llevo 12 años en la Universidad Autónoma de Benjamín Moreno. Y bueno, y también hay que decirlo, préstamo, la línea de crédito al banco, en la escuela, al ser sin fines de lucro, es non-profit, no es sujeto a crédito, entonces saco créditos personales, más mi línea de crédito la vengo ocupando, pero también haciendo actividades, planificando. Nosotros hemos hecho 3 veces rifas de autos 0 kilómetros. Las 3 veces que fuimos en la Dallas Cup, que es el mejor torneo del mundo a nivel infanto-juvenil, que es de invitación y solo a clubes que tengan una trayectoria muy buena avalada, e hicimos rifas de autos 0 kilómetros. Entonces, del primer viaje del 2015, que estoy amigo Matías, estaba jovencito, llevamos 2 equipos, y de los cuales del 70%, 80% eran becados, jugadores que no tenían, imagínate, ir a Estados Unidos, y evidentemente aplicábamos al programa Estadía en Casa, Home Stay, pero el pasaje y demás, la visa, el que hay que viajar a La Paz, porque más aquí la visa son $2,000. Entonces, siempre nos hemos sostenido actividades y patrocinadores. Hay que dar gracias, aprovechar esta oportunidad. Muchas empresas en su época Telecel, que luego fue Tigo, Banco Fácil durante muchos años, hasta el año pasado, lamentablemente, Sofía, Estancias T, Famosa, Farmacor, Hipermaxi, tantas empresas que nos han apoyado, nos han puesto al hombro, el arquitecto Rubén Darío Ortiz, de Pentágono, la Corporación Pentágono, el doctor Edgar Peña en su momento, el señor Víctor Hugo Jiménez, Batebol Toyo, que ahora de verdad que estábamos, varias veces hemos estado a punto después de la pandemia de tirar la toalla. Y gracias a estos amigos, a estos empresarios, porque hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de tener apoyo público de ninguno de los niveles. Hermanos, han sacado de la cancha donde nacimos hace 22 años, hace un año que estamos fuera, lo cual nos ha impactado durísimo. ¿Cuál cancha? La cancha de Valcruz de Maca, donde nacimos. Nos han sacado porque se ha creado otra escuela y que están en su derecho, ¿no? Coincidimos, pero podemos compartir como lo hacemos en otras canchas municipales día por medio. Pero bueno, hay ahí que no entiende, tal vez cree ellos en su mentalidad, que al sacarnos a nosotros van a aprovechar nuestra trayectoria de 22 años, y no es así, porque la gente va donde la gente sabe que tiene la experiencia. Pero bueno, hasta ahora no hemos podido hacer ningún convenio con el gobierno municipal, pese a que lo venimos solicitando, no solo esta gestión, las anteriores. Y bueno, hay que agradecer a las empresas privadas que ellos no te apoyan solo porque seas su amigo, te apoyan porque tenés resultados y porque para ellos es algo que les puede impactar positivamente. ¿Y se viene para adelante con qué proyectos tienen para adelante? Mucho. La casa propia. Estábamos yendo a Europa, la Copa MIC, el mejor torneo de Barcelona, de Europa, la Costa Brava de los jóvenes y Neymar, y justo la pandemia cerraron fronteras, lamentablemente, y habíamos hecho la rifa, ya habíamos pagado gran parte de los pasajes, de las inscripciones. Nuestro sueño es casa propia, tener nuestra casa, Dios nos va a bendecir, estamos trabajando para eso. Tenemos convenios ahorita gestionando convenios, mejor dicho, con el grupo Escuadra, que es el grupo de Guillermo Vilitani, que era presidente del Club Bahía, ha comprado el club Londrina, el Paraná, un club tradicional, el Estadio del Café, Club Ipiranga. Estamos viendo de hacer una alianza con ellos estratégica. También estamos con clubes de China, hay un club de Austria, de segunda división, y tenemos una generación muy buena. La verdad que nuestro sueño también es ir a Estados Unidos. Mi hija menor estudia en Mariana, en Dallas, Texas, y mi hijo se formó, estudió allá gracias a una beca de fútbol. De hecho, aparte de los 30 futbolistas que hemos formado, que llegaron al fútbol profesional, 8 han llegado a la selección boliviana, y hay 12 jóvenes que han estudiado becados en Estados Unidos. Entonces, si monetizas eso, son varios millones de dólares. Una carrera en Estados Unidos son $200,000. Entonces, acá por 12 ahí tenés 2,5 millones. Más los 30 que llegaron, que no te han pagado los derechos de formación, que ese es un tema también que se tiene que empezar a cumplir. Según este año ya están los estatutos de la transferencia de jugadores, pero que desde el 2007 es norma FIFA y que hasta ahora es un desincentivo. O sea, no hace que sea sostenible. Por estadística llega muy poco, y encima ese que llega no te lo paga, es difícil. Entonces, por eso es que uno explica por qué los japoneses son los mejores fabricantes del mundo. Porque a su proveedor de materia prima se preocupan de pagarle, cumplirle, darle crédito, capacitarnos. En cambio, acá nos quejamos y dicen, no hay jugadores. Claro, si para formar jugadores no es compadre nuestro de María, y con recursos, para pagar buenos entrenadores, para tener buenas canchas, tener buenos materiales. Esta parte como que no la entendí, esto de la materia prima. Significa que cuando hay la venta de un jugador de fútbol, una parte tendría que ir... El derecho de formación, que es una norma FIFA, pero acá no se cumple. Hasta ahora no se cumple. ¿Qué porcentaje es ese? En realidad hay unas tablas que, de acuerdo al club, por ejemplo, los clubes grandes deberían pagar $2,000 por año, $2,500 por año.
de los años que vos lo tuviste, el jugador. Por decir, la tabla de derecho de formación corre de los 12 hasta el momento que lo profesionaliza, pero es hasta los 21. Son 10 años que tiene que, o sea, vos, digamos, de los 12 lo tuviste a los 18, 6 años. Por 2.500 son $15.000 que tendrían que pagar, que no es una fortuna, pero es importante, ¿no? ¿Quién no tendría que pagar El club que lo profesionaliza, el club que le hace el primer contrato profesional al jugador, pero eso no se está cumpliendo hasta ahora. En otros países, me imagino. Pero claro, pues estás hablando de Argentina, Brasil, Uruguay, por eso es que allá los clubes invierten, porque se respeta, es más, los clubes pequeños, cuando vos escuchás, son noticias a nivel internacional, el arquero de Costa Rica, cada que era transferido, su club formador de origen recibió un monto importante de cláusula de solidaridad, inclusive. Y en Argentina los clubes pequeños venden a los clubes grandes por la chapa, que es Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, pero ellos se quedan con un porcentaje menor. Entonces que cuando el jugador lo venden a su vez afuera de Europa, ellos vuelven a ganar. O sea, aquí no se cumple. La principal razón por la que tenemos esta crisis del fútbol boliviano es por el tema de planificación. Dirigencial, ¿no? Yo creo que es como todo. En una organización hay 4 recursos, ¿no? Humanos, materiales, tecnológicos y financieros. ¿Cuál es el más importante? El humano. ¿Por qué Japón después de la Segunda Guerra Mundial se levantó como el ave fénix? ¿Por qué Islandia, un país pequeñito de 330.000 habitantes, fue al Mundial y no tiene fútbol profesional? Juega contra Argentina la inauguración de Rusia 2018 y decían el arquero es dentista, el otro es no sé qué. Entonces, y un país chico, más chico que Montero, que la Villa Primero de Mayo, ¿cómo hizo? Si no tiene fútbol profesional, porque tiene 600 y tantos entrenadores a nivel UEFA Pro. O sea, tenés que apostar a recursos humanos, que es lo que hizo Japón, que es lo que hizo Islandia. Si no empezamos, estamos hablando que metodológicamente estamos atrasados. No hay, me pregunto, a una pregunta retórica, ¿cuál es el estilo de juego de la selección? ¿Qué jugamos? ¿Tenemos un estilo? ¿Tenemos una identidad? No la tenemos. Entonces, si no empezamos definiendo eso, es como la pregunta de Alicia en el País de la Maravilla, cuando le pregunta, Gato, ¿qué camino tomo cuando hay una bifurcación? Depende de dónde querés llegar. Si no sabes dónde querés llegar, cualquier camino te sirve. Estás como gallinita ciega dando vueltas en círculo. Entonces, es un tema de planificación estratégica y hay un dicho en México que es un poco peyorativo, pero tengo que decirlo, dice, no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer. En realidad, de otra manera, no tiene la culpa a él, sino el que lo hace compadre. Entonces, ¿quién tiene la decisión? Pues el que toma la decisión. Liderar, dirigente, viene a dirigir. Entonces, es por ahí donde nos aplazamos. ¿Dónde podrían ubicarlos a este semillero? ¿Qué redes sociales tienen? O alguien que quiera escribir a su hijo. Estamos en varios puntos de la ciudad. Estamos como Escuela de Fútbol del Semillero en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tenemos el programa Semillero Radial hace 10 años. De hecho, fuimos los primeros que tuvimos los 3 medios tradicionales que ahora ya por redes sociales han venido a menos. Tuvimos Semillero TV en activa durante 8 o 9 años. Tuvimos Semillero Radial en Radio Atlántica, que estamos hace 9 años. Tuvimos la revista El Profe, que se convirtió en digital. Y estamos ahí en las redes sociales y siempre con pasantes, practicantes de comunicación. Esta es la ciudad, ha sido declarada hace poco la ciudad de Santa Cruz, de la educación, del conocimiento. Tenemos 23 universidades. Entonces, juntar la comida con el hambre. Los estudiantes necesitan, de hecho, soy jefe del PIE en la Gabriela Pérez Moreno, hacer práctica para no salir teórico, para graduarse porque está en su malla curricular. Y los clubes necesitamos esa mano de obra valiosa. Nutricionistas, psicólogos, administradores, ingenieros de sistemas, todas las carreras. ¿Alguna reflexión final que quisieras hacerle a la audiencia, algo que quisieras que se lleve, algún mensaje quizás para la juventud o para bueno, yo la verdad siempre trato de aplicar filosofía de vida. Dicen, no, yo resumo en dos, no podés dar lo que no tenés, ni podés ayudar al que no quiere dejarse ayudar. Yo siempre leo mucho, ¿no? Alvin Toffler, Russell Lakoff, hay muchos se arrogan que es Martin Luther King o fue el reverendo de la lucha del color en Estados Unidos. Dice, no me preocupa lo que haga la gente mala, me preocupa lo que la gente buena deje hacer. O sea, yo creo que aquí en Bolivia tenemos esperanza ahora con la selección, una victoria histórica después de 31 años. Podemos hacer muchas cosas. Yo creo que hay mucho, como la fábula del colibrí, como decía el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, no preguntes qué hace tu país por vos, preguntémonos qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Entonces aquí mucha gente se queja, critica, no, el fútbol es malo, los jugadores son tales, borrachos, indisciplinados. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen los de las juntas vecinales? Cobrando, cerrando una cancha, botando una escuela, como uno de 5 procesos nos han sacado a la calle y nadie, ni el alcalde, ni los concejales, nadie hace nada. Entonces, no es una queja. Y en 2005 ya nos habían sacado, llevamos 20 años padeciendo esto. Entonces, es una letanía, el lamento boliviano. Pero nosotros no nos quejamos. Seguimos, además estamos en el Country Club Las Palmas, estamos en la Católica, estamos
Y tenemos sucursales en provincia. Tenemos hace 12 años en Portachuelo, donde salen talentos. ¿De dónde son los mejores jugadores actuales? Roberto Carlos Fernández Camiri, tenemos 6 camireños. Tenemos 2 categorías que vienen desde Buenavista, 5 horas de viaje de la escuela Tinuchi, de las comunidades de Huendá, La Arboleda, Guaitú. Entonces, esos jóvenes, en los pueblos no hay alternativa. A los 14, 15 años en moto, trago, la hoja y chao. En cambio, el fútbol es una barrera de contención, una tabla de salvación. Entonces, nuestro mensaje es ese. Dejemos de discurso. ¿Por qué los gremialistas de transportistas se paran y son unidos y no son ni bachilleres? Porque son unidos, tienen diputados, senadores, ministros, concejales, asambleístas. Y los deportes que trabajan lo más noble y lo más hermoso, que es la formación de los niños, de los jóvenes, el deporte. ¿Por qué nos unimos? Porque confundimos ser rivales con ser enemigos. Puedes ser rival en la cancha, pero afuera tenés que apoyar. Entonces, siempre, terminando con esto, la filosofía de vida, yo la resumo, tiene que ser que todos ganen el win-win. Hay que hacer crecer la torta para que a todos nos toque un pedazo más grande. Me encanta lo que hacen, de verdad, muy altruista. Y bueno, escucharte ahora con todo lo que han hecho, con todos los planes que tienen y con todo lo que hacen en el juego, de verdad es digno de reconocer, de felicitar todo el equipo que tienen, a los entrenadores de fútbol. O sea, yo creo que hay que mostrar mucho más las cosas buenas que tenemos. Hay muchísimas cosas que compartir y las cosas malas que normalmente es lo que se ve como hablábamos a la previa. Y la alegría es de que ya pasamos la posta. Matías va a ser de los mejores entrenadores. Ya hay una generación como Joaquín Monasterio, como Tutu Fará, como Horacio Barrenechea, los hijos de Robert Romay, periodistas, son muy buenos. Mi hijo ya con 24 años está dirigiendo la B, que es la segunda división. Y hay varios entrenadores jóvenes que ya no tienen ese chip de maltratar a los bolivianos. No está bien que los sigan maltratando o contando anécdotas. Tiene que ser formada, estudiada. El jugador boliviano tiene baja autoestima, entonces tenés que levantarlo, no hundirlo más. Entonces, eso es algo que el mensaje que hay que dar. Yo ya pasé la posta, están mi hijo, Matías y Marianita, que también tienen esa pasión, bueno, porque ellos aprenden, ¿no? Como dice el ejemplo del que cala, ¿no? Entonces, contento por eso, agradecerte por el espacio y bueno, vamos a seguir adelante mientras tengamos fuerza y energía. Felicidades, hermano, y gracias, Eduardo, por estar acá. Gracias a vos, Javier, un saludo a tu audiencia y bueno, estamos a la orden para cualquier momento.